algunas tips que vamos a estar tomando con respecto a lo que es la lógica proposicional. Evidentemente, considerando que vamos a trabajar lógica proposicional, sí o sí tendremos que estar pendientes de lo que sería una proposición, ¿no? Ya discutida el día de ayer. El propósito de esta sesión es que al final ustedes sean capaces de aplicar las nociones básicas de lógica proposicional y la teoría de conjuntos para demostrar si un razonamiento es válido o no. ¿Ves? Vuelvo a hacer hincapié, igual que lo discutíamos ayer, ¿no? O sea, lógica sencillamente nos sirve para determinar si un razonamiento es válido o no, partiendo básicamente de lo que conocemos como algunas proposiciones, ¿no? Considerando el hecho de lo que es una proposición. Habíamos dicho que la proposición la podemos definir como toda oración o enunciado. Algunos autores lo llaman enunciado, otros lo llaman oraciones, pero básicamente lo mismo, ¿no? Con un valor de verdad o falsedad. Lo que quiere decir que para que una proposición o una oración o enunciado sea verdad, tiene que estar dentro de la consideración de dos elementos, ¿no? Ya lo discutíamos ayer. Primer elemento que sencillamente pueda tener un valor de verdad o falsedad, y segundo, que tenga sí o sí sentido. Entonces veamos, nota, desde este sentido que concluimos que toda proposición será una oración, pero no toda una oración evidentemente será proposición. Claro está, si toda oración, todo lo que yo exprese, sencillamente nace como una oración. Ahora, el problema está que para que esa oración o enunciado tenga el carácter de proposición, tendría que cumplir con dos características. Uno, que sí o sí tenga un valor de verdad o falsedad, que le puedan asignar un valor de falsedad o veracidad. Y la segunda condición es que sí o sí esa proposición tenga sentido. Ojo, las dos simultáneamente. Debe tener sentido y debe tener un carácter de veracidad o falsedad. En este sentido, definimos lo que básicamente es una proposición. Quisiera que cualquier duda que aún tuviésemos, o si de repente alguno recién entra y tiene alguna duda con alguno de los elementos, importante que lo haga saber. Ahora bien, clasificábamos las proposiciones desde dos aristas. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas, así los definen algunos autores o matemáticos. O pueden ser atómicas o moleculares. Ojo, vale decir que las relaciones están uno a uno, es decir, los que lo clasifican como simple los clasifican como compuestas. Los que lo llaman atómicas las llaman moleculares y los que los llaman elementales los llaman coligativas. Entonces son tres clasificaciones que pueden encontrar en diferentes textos de acuerdo a lo que sencillamente puede ser el autor que sigan o el matemático según cuestión de preferencia, ¿no? Igual significa lo mismo. Ahora bien, las simples son aquellos enunciados o aquellas proposiciones que no poseen conectores. Es decir, por eso se llama simple, ¿no? No posee ningún conector, no hay y, o, sí, solo sí, sí, no hay ningún conector, es decir, no hay una prosecución de una siguiente proposición. Mientras que las compuestas, moleculares o coligativas son aquellas que forman dos o más simples, es decir, son formadas por dos o más proposiciones. Ahora, si para formarla con dos o más proposiciones, sí o sí, condición sine qua non, sí o sí, debe tener un conector, evidentemente, para dar sentido a la oración, por un lado, y segundo, para que las proposiciones se mantengan. Estos conectores pueden ser y, si ese i indica una conjunción, o si indica una disyunción, sí puede indicar un condicionante, sí y solo sí implica una doble condición o un bicondicionante, y un no o no, o sea, no P o no Q, que puede indicar sencillamente una disyunción exclusiva.
¿Ya? Entonces, fíjense que los conectores están básicamente asociados a una condición dentro de lo que son las proposiciones y el estudio de las mismas. En este sentido estoy diciendo que para que una proposición sea compuesta, se da a través de una conjunción, de una disyunción, de una implicación, de una, en todo caso, lo que llamamos un condicionante, ¿no? El condicional y el condicional o una doble condicional. Y una disyunción exclusiva, que vamos a verlo acá dentro de las clasificaciones. Veamos. Habíamos colocado incluso algunos ejemplos para identificar lo que básicamente sería el estudio de una proposición, ¿no? Entonces veamos, habíamos discutido estas incluso, determine si el tipo de proposiciones en caso que lo sea, o sea, qué tipo de proposición es en caso que lo sea. Y cuando digo en caso que lo sea, es importante que nosotros reconozcamos inicialmente la proposición, ¿no? Es decir, para yo clasificar una proposición entre ver si sencillamente puede ser simple o compuesta, previamente tendría que identificar que sea proposición. Es decir, que tenga un carácter de verdad o falsedad para iniciar. Y segundo, que ese carácter de verdad o falsedad sí o sí tenga sentido. Entonces veamos. El primero dice, el 25 es múltiplo de 5. ¿Puede asignarle un valor de verdad o falsedad a esta oración? ¿Puedo asignarle un valor de verdad o falsedad? ¿Puedo asignarle? Sí, ciertamente. ¿Tendrá sentido la oración? También tiene sentido. Por lo tanto, esto es una proposición. Ahora bien, dentro de las proposiciones, ¿será una proposición simple o una proposición compuesta? ¿Cuál es la diferencia? La proposición simple hace alusión o hace referencia a una única cualidad, es decir, a una sola proposición. Y justamente hay una sola proposición, ¿no? Y es que si 25 es múltiplo de 5, ciertamente es una proposición, y la voy a llamar P. ¿Por qué? Porque primero tiene sentido. Segundo, puede asignarle un valor de verdad o falsedad, así que simplemente es una proposición. Y como solamente asigna una única condición, que es que, por ejemplo, el 25 sea múltiplo de 5, por lo tanto, es una proposición y aparte de ser proposición, es una proposición simple. Así que aquí voy englobando todo lo que habíamos visto, ¿no? Es una proposición, la puedo simplificar asignándole una letra, llámese P, y evidentemente el carácter de simplicidad. El 25 es primo o múltiplo de 72. Comencemos primero por indicar si esa expresión o oración o enunciado, como lo queramos llamar, es una proposición. Primero, ¿tiene sentido la oración? ¿Tiene sentido? El 25 es impar o múltiplo de 72. Tiene sentido. ¿Puede asignarle un valor de veracidad o falsedad? Le puedo asignar un valor de falsedad o veracidad, cierto que sí. ¿Tiene un conector? Tiene un conector. Entonces, hay dos proposiciones, ¿no? Si hay un conector, hay dos proposiciones. Profesor, ¿cuáles serían las dos proposiciones? Una, 25 es impar. 2, 25 es múltiplo de 72. Ah, ok. Entonces lo voy a llamar, asignándole otra nomenclatura, voy a llamar PQ. En todo caso será P o Q. Fíjense que el O implica una disyunción, es decir, una separación. O es P o es Q, o ambas, ¿no? Si no fuese exclusiva, en todo caso puede aplicar el ambas. Así que sencillamente aquí cabe P o Q. Esa P o Q, entonces diríamos así, P o Q. Ah, ya la puedo, ¿ves? Simplificar. De todas maneras, ya vamos a los conectores. Entonces, esta sería una proposición compuesta. Una proposición compuesta. Y es de carácter disyuntiva, es decir, separación, disjuntos, o sea que son separadas. P y Q están separadas. Entonces es una disyunción, evidentemente tiene sentido, por lo tanto corresponde a una proposición. Veamos la tercera. A ver, tiene 4, X mayor que 4, hay un conector, ¿no? X
es primo. Pregunto, ¿qué tipo de proposición es? No es una preposición. Exactamente, por eso. Primero indico que es una proposición. Si es una proposición, la clasifico, ¿no? Ojo, a mí me dan, por ejemplo, 4 perros para que yo diga qué tipo de perros son y me sueltan un gato en el grupo, pues sencillamente no lo puedo clasificar, ¿no? ¿Cómo llamamos eso? Eso es un enunciado abierto o una función proposicional. Por lo tanto, no la puedo clasificar como una proposición o no. Entonces, primero que sea proposición. Inmediatamente, si no es proposición, entonces la descarto. Siendo proposición, sí, solo si es proposición, entonces yo puedo asignarle sencillamente una clasificación. Aquí, así que aquí sencillamente no va. Podemos llamar, en todo caso, para anotarlo, función proposicional. A ver, ¿qué quedamos que era una función proposicional? Una función proposicional es aquella que corresponde a un enunciado abierto, como lo plantea Nicolás, ¿verdad? Un enunciado abierto, pero que tiene algunas variables, que al tomar algún valor ya pasa a ser proposición. Por ejemplo, para x igual cualquier número, ya tendrá un valor, ya sea de verdad o falsedad. Luego tendrá sentido. Ojo, esta tiene sentido, x mayor que 4 o x primo tiene sentido. Lo único que no tiene es cómo asignarle un valor de verdad o falsedad. Como podemos ver, tiene que cumplir ambas. No basta con que esta función o este enunciado tenga sentido. También tiene que tener un carácter de verdad o falsedad. ¿Se entiende? Entonces veamos. Si estudio, entonces, entonces apruebo el examen. ¿Ok? ¿Puedo asignarle un valor de falsedad? Claro. ¿Puedo, por ejemplo, tiene sentido? Tiene sentido, entonces no hay problema, ¿no? Si tiene sentido, hay un conector, entonces voy a llamar R y T. R y T son dos proposiciones. Este entonces implica un condicionante. Fíjense que tal cual como se lee, aparece la condición. Si estudio, entonces. Ese entonces implica un condicionante y se lee así, un condicionante. R entonces T, es decir, R implica T. También podemos decirlo, R implica T. Ese R implica T significa entonces que estamos frente a un condicionante, ¿no? La expresión o sencillamente nuestro enunciado o proposición general que está compuesto el enunciado por dos proposiciones simples. Ojo, también hay que saber la cantidad de proposiciones simples que compone cualquier enunciado. En este caso en particular tenemos un enunciado que se compone de dos proposiciones. Entonces tiene dos proposiciones evidentemente que son simples. Solamente que si las veo desde el punto de vista integral, también puedo decir que tengo una única proposición. Tengo una proposición compuesta, pero esa proposición compuesta, por definición, ya dijimos que proviene de varias proposiciones simples. Entonces, esto es una proposición compuesta. Así que no hay problema. Esta sería compuesta. Ok. Ahora veamos la siguiente. Cusco es una ciudad del Perú o Cusco es la capital de Lima. ¿Sentido? Hay sentido. ¿Puedo asignarle un valor de verdad? Por supuesto, yo puedo saber si Cusco es, basta conocer la geografía y asignarle, mira, es o no es, ¿no? Y si Cusco es la capital de Lima, entonces también pudiese ver, ¿no? De repente allá va, pero hay una contradicción, ya es otra cosa distinta, pero tiene sentido, puedo asignarle el valor de verdad o falsedad. Lo que quiere decir que esta sería otra proposición compuesta. Quiero dejar claro algo, chicos, que el hecho de que una proposición no sea cierta no carece de sentido. Ahora, si es un absurdo lo que estoy planteando, bien, pero ojo, no entiéndase por absurdo un enunciado que no tenga sentido.
pero no aquel que sencillamente tiene sentido, pero sencillamente, digamos, de plano, ya es falso. Bueno, ya es otra cosa, ¿no? Yo le puedo asignar valor de falsedad. Así que voy a llamar, por ejemplo, P y Q. Y evidentemente el O. ¿Qué significa ese O? Ese O significa que estas dos proposiciones corresponden a un enunciado basado dentro de una disyunción. ¿Ya? Veamos este. 5 es primo si, solo si, un conector, ¿no? Al 5 lo divide únicamente el 1 y el 5. ¿Será eso cierto? ¿Será una proposición? ¿Tendrá sentido? ¿Se puede asignar un valor de verdad y falsedad? O falsedad, perdón. Entonces, sí, ¿no? Vamos a llamar, por ejemplo, R y Q. Y este sí, solo sí, es un bicondicionante. Entiéndase por bicondicionante que ambas se condicionan, ¿no? R, entonces Q, o Q, entonces R. También se acostumbra a llamar R sí, solo sí Q. Entonces, básicamente tenemos un bicondicionante. Entonces, dado dos operaciones, dado dos proposiciones simples, también corresponde a una proposición compuesta. Entonces, una proposición compuesta. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Todo claro? Profesor, una consulta, ¿cree que nos puede dar un ejemplo de cómo es que sería algo absurdo, o sea, que ya no sería preposición? Por ejemplo, a ver, supóngase que yo diga, a ver, hoy, a ver, hoy, José, a la una, voy a colocar entre 1:03, estuvo en, por ejemplo, Cusco. Y José a las 2, y José estuvo a ver, y José, por ejemplo, y José no estuvo entre 1:03 en Cusco. Entonces, fíjense que yo le puedo asignar un valor de verdad y falsedad a esta expresión, a este enunciado, ¿no? Porque yo puedo decir si José, por ejemplo, estuvo en Cusco entre 1 y 3. Pero ya va, dice y no estuvo entre 1 y 3. Puede tener sentido, de hecho tiene sentido. Pero le puede asignar un valor de verdad o falsedad. Pero este y significa una conjunción. Y entonces una conjunción indica una unión. Y no puede ser que estuvo acá o sea, estuvo o no estuvo. Aquí falla, aquí podemos afirmar que esto no es una proposición porque falla el principio del tercio excluido. Que ya vamos a ver ese, bueno, hoy no, pero sí vamos a ver la propiedad del tercio excluido. Es decir, en lógica no aplican los medios tonos. Es decir, una mujer, por ejemplo, ¿está embarazada o no está embarazada? No sirve una mujer medio embarazada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, ¿es de día o es de noche a esta hora? ¿O es de día o es la mañana o es la tarde? Pero no puede ser media tarde, ¿no? Entonces, ya clasificando, por ejemplo, las horas, separando un pico entre una y otra, como una frontera, yo puedo ya desligar una con la otra. Pero básicamente o es o no es. Entonces, o simplemente está entre 1 y 3 o no está entre 1 y 3. Ahora, si yo le cambio, por ejemplo, este I por el O, ya tiene sentido, ¿no? Porque José estuvo en Cusco entre 1 y 3 o estuvo entre 1 y 3. ¿Estuvo o no estuvo?
ya es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, un poco para ubicar, y así nos vamos haciendo garra o mano de lo que son las propiedades, ¿no? Y las leyes de la lógica. En las leyes de la lógica implica también, o cae, lo relacionado con el tercio excluido. Hay tres propiedades fundamentales o principios de la lógica que nos rigen sí y solo sí en todo sentido, ¿ya? Uno, por ejemplo, el principio de identidad, un poco para que nos vamos asociando y así sencillamente mantengamos una coherencia. Uno es el principio de identidad. ¿Qué establece el principio de identidad? Que las cosas son porque son. Por ejemplo, yo tengo un carro, pero yo hago las características del carro, y o sea, tiene sus llantas, tiene su motor, su infraestructura, ok, es un carro. Pero yo no puedo tomar una bicicleta y definirla como carro. ¿Ves? Eso se llama principio de identidad. Las cosas son porque son, es esa la identidad. Entonces una bicicleta es una bicicleta. Un carro pues será un carro, ¿ya? Pudiese ser, algunos lo definen incluso como pseudoproposiciones, cierto que sí, pero lo que sí es cierto es que bajo las premisas de algunas características, digamos, partiendo de lo que en lógica definimos como la identidad, en este sentido, las cosas son porque tienen que ser, es decir, tiene sus características que la definen como. Yo puedo, por ejemplo, querer, tratar de definir, por ejemplo, una bicicleta como un carro. Entonces entra otro principio que hace que este caiga, que es el principio de no contradicción. El segundo principio básico de la lógica es la no contradicción. ¿Ya? Cuando uno dice, epa, esto es contradictorio lo que estás diciendo. Claro, ahí cae el principio de no contradicción. Lo que quiere decir que en mi discurso no puede haber contradicción. ¿Ya? Entonces, cabe, ¿no? Cabe el hecho, José está entre 1 y 3, estuvo entre 1 y 3 en Cusco, entre la 1 y la 3, por ejemplo, entre la 1 y la 3 de la tarde en Cusco, y José no estuvo entre una, entonces hay una contradicción. Ahí entonces entra otro principio llamado no contradicción. Es decir, la lógica, para que sea lógica, tendría que cumplir tres principios fundamentales. Uno, identidad, es decir, propio del ser, propio de la característica, objeto, situación que vaya a describir. Dos, no contradicción en un discurso. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno comienza a conversar con alguien, ¿verdad? Y sale un embuste por allí en el camino, entonces uno dice, ya vaya, un momentico, te estás contradiciendo. ¿Ves? Entonces uno, hasta sin pensarlo, en el mismo discurso usa las propiedades de la lógica. Este principio de no contradicción, sí o sí, obedece a una de las bases fundamentales de la lógica. Así que la lógica como tal tiene tres bases sólidas, aunque hay algunas teorías que incluso contradicen ciertas de estas propiedades, pero desde el punto de vista del constructo matemático, aún conservamos las características y propiedades de la lógica, como, por ejemplo, el carácter de identidad, como se lo mencioné, el carácter de no contradicción y, evidentemente, el tercio excluido. El tercio excluido, que lo hemos discutido bastante, ¿no? El tercio excluido, bueno, se lo he mencionado varias veces. El tercio excluido que implica que o es A o B, pero no A y B. No entre A y B. O es A o es B, pero no incluye medio A, medio B. O es A o es B, no puede estar entre las dos. Entonces esos tres principios deben y rigen todos nuestros argumentos y forma de pensar en la lógica. Las cosas tienen que ser idénticas, es decir, tal cual uno la describe. Las cosas no, o los discursos no pueden presentar contradicciones. Y tercero, no pueden haber medias tintes. En este sentido tenemos los tres principios: identidad, no contradicción y el tercio excluido. ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro hasta acá? Sí, profesor, todo claro. Ok, seguimos entonces. Habíamos hablado del tipo de proposiciones y también hablamos de los conectores. Chicos, importante que sepamos ubicar los conectores y el lenguaje que se utiliza. Quiero que, por ejemplo, comenzando con la negación, el no, no les confunda si yo digo no P o yo digo no P. Ojo, es lo mismo.
Esto niega P, esto niega P. Así de simple. Son dos formas diferentes de utilizar la nomenclatura. Lo digo por si de repente van a resolver ejercicio en una guía, encuentran, por ejemplo, el no acá o encuentran el no acá. En cualquiera que sean los casos, sí o sí, la proposición está negada. Entonces, bajo esa negación de la proposición, pues no tendríamos ningún tipo de problema, ¿no? Esto indica no. Se lee negación. Se esquematiza no P. Y se lee, evidentemente, no P. Negamos P. Por ejemplo, José fue al mercado. Niega la proposición. José no fue al mercado. ¿De acuerdo? Así puedo negar la proposición. Sencillamente, esto asigna el no a la proposición. José fue al mercado, José no fue al mercado. Así de simple. Veamos, esto significa la conjunción, es decir, la unión. Fíjense, por ejemplo, yo en lo personal, cuando iniciando mis estudios de lógica, yo siempre tuve problemas, tengo que confesarlo, para ubicar cuándo era sí, cuándo era no. Entonces, yo ubico a través de una regla memotécnica. Fíjense que yo para hacer la I, o todos para hacer la I, hacemos esto, ¿no? La Y de I. Pero esto, entonces, está en contradicción. Así me acuerdo yo. El que parece una I es la O. O sea, como los niños tercos, ¿no? El que sí, pues no. Entonces, lógicamente, yo lo niego. Entonces, cuando yo veo esto, esto significa I. Y significa conjunción. Conjunción significa unión. Por eso es bueno asociarlo conjunción con el término, ¿no? Y, o sea, si tengo A y tengo B, estoy uniendo los dos. Ok, entonces conjunción matemáticamente viene de unión. Tengo una unión de P y Q, se lee P y Q. Y entonces este término, por la misma razón que les voy mencionando, como los niños tercos, esto se lee O, que parece una I. Y el O, entonces, o tengo A o tengo B. Entonces, ¿qué estoy separando? Si yo le digo, mira, escoge uno o dos, entonces usted tiene que quitar el otro. Entonces, los dos elementos pasan a ser separados. Llámese en matemática disyunto o disjunto, ¿ya? Esa disyunción viene de disjuntos. A nivel de teoría de conjunto, cuando lleguemos a teoría de conjunto vamos a hablar aún más de estos términos, ¿no? Hay conjuntos que son disjuntos y hay conjuntos que son conjuntos, es decir, que están juntos o están disjuntos. En este caso, por la misma analogía, se llama conjunción y disyunción. Unión, separación. Y se lee evidentemente P o Q. Ocurre P o ocurre Q. Importante que nosotros sepamos que para construir la tabla de verdad, nosotros hacemos, ojo, el nombre lo indica, ¿no? Construir la tabla de verdad. Para construir una tabla de verdad, entonces yo tengo que partir, lo que estoy estudiando es cuando una proposición se cumple el carácter de verdad. Es decir, para saber, por ejemplo, cómo construir una tabla de verdad para P y Q, o para P o Q, bajo qué premisa nos vamos a basar. Nos vamos a basar en la premisa de que ocurra, es decir, estamos estudiando el carácter de verdad. Esa es una idea que debo tener clara. La palabra tabla de verdad viene de construir la veracidad de algunas proposiciones. En este sentido, el análisis se sustenta, valga la redundancia, en la proposición o la condición de que ésta sea verdad. Entonces veamos. Pasamos al siguiente, indica un condicionante, una flecha en el sentido, ojo, esto es importante, el sentido de la flecha indica quién debe ocurrir para que entonces ocurra el otro. Aquí se lee, evidentemente indica un condicionante. Esa implicación indica un condicionante, entonces una condición. Por ejemplo, esto se lee P implica Q. Entonces, ¿qué significa matemáticamente? Si pasa P, entonces ocurre Q. Si pasa P, entonces ocurre Q. Si no me quedo dormido, entonces iniciamos las clases a las 7:30 de la mañana. Ya tengo una premisa, ¿no? ¿Cuál es la condición? Si no me quedo dormido, evidentemente, si me quedé dormido, ¿qué pasó? No inició la clase a la hora. ¿Ven? Entonces, puede ocurrir, tengo una condición. Ahora, ¿qué ocurre si no me quedé dormido? Si no me quedé dormido, ya ocurrió P. Y si ya ocurrió P, entonces va a ocurrir Q.
Así que si no me quedé dormido, con seguridad iniciamos la clase a las 7:30. ¿Se entiende la idea? Ojo, tengo que saber la estructura de la oración para sencillamente poder analizar la tabla de verdad y construirla, ¿no? Sin necesidad de memorizar nada. Ahora veamos. El bicondicionante se cumple en ambas condiciones, es decir, en ambos sentidos. Se lee bicondicionante y se escribe P, si, solo, si, Q. Este es un bicondicionante en doble sentido. Se lee P, si, solo, si, Q. Es decir, P, si P, entonces Q, si Q, entonces P. Entonces en doble sentido, ¿no? Si solo si ocurre Q, entonces está P. P existe si solo si ocurrió Q. Ok. Y lo otro es la disyunción exclusiva. Le comentaba que estas dos son disyunciones, es decir, los dos tienen un carácter de separación. Solo que hay una diferencia notable entre estas dos y se marca aquí. La diferencia notable entre la disyunción, la disyunción, vamos a colocarla aquí en el orden, disculpen, me pasé un poco la línea. La disyunción puede tener un carácter de disyunción, puede ser disjunto, los elementos incluyentes, o disjunto excluyente. ¿Qué significa eso? Bueno, que puede ser disjunto separado, pero incluye el P y Q. Es decir, que ocurran ambas. Pero el excluyente es que solamente sí o sí o ocurre P o ocurre Q. No contempla la posibilidad de que ambas sean verdad. Entonces, por ejemplo, eso es como yo puedo decir, por ejemplo, fíjense, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿un triángulo equilátero lo puedo definir como isósceles? ¿Un triángulo equilátero puede ser isósceles? No. Yo diría, a ver, ojo con la premisa, estamos en lógica, así que vuelvo a plantear la premisa. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces, ¿el triángulo equilátero será isósceles? Bajo esta premisa, ojo, importante matemática, en lógica, lo que conocemos como premisa. La premisa es el antecedente, lo que justamente yo estoy partiendo. Yo estoy partiendo de que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el triángulo isósceles equilátero será isósceles? Por supuesto, porque el equilátero tiene sus tres lados iguales. Conclusión, yo puedo definir bajo esta premisa, todo triángulo equilátero es isósceles. Pero no todo isósceles es equilátero. Bueno, sí, porque para que sea isósceles tiene dos lados. No me han dicho nada del tercero. Ahora, cuando yo defina, bajo mi premisa, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual, ahí sí fue. Ahí sí fue porque entonces ya no cabe bajo esta premisa que el triángulo equilátero entre en el isósceles. ¿Ven la idea? Esta es la parte del excluyente o no excluyente, ¿ves? Entonces yo puedo concluir bajo el principio de disyunción que considerando que dos lados son iguales, pues ya fue. Ahora, si yo aplico el otro desigual, entonces ya es totalmente disyunción exclusiva. O sea que solamente debe tener dos iguales y un tercer desigual, ya fue. Entonces, en ese sentido, no caería el triángulo equilátero. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí. Entiéndase que también ocurre mucho en las discusiones, ¿no? Hablo en las discusiones o en los debates, para no usar la palabra discusión. En lo que es la parte de oratoria se da mucho la técnica del debate, ¿no? Y la técnica del debate, el nombre lo indica, ¿no? Es rebatirse literalmente hablando, ¿no? Rebatir un discurso. Y la gente o las personas que tienen buena oratoria, por lo general manejan muy bien la lógica, porque incluso siempre se basan en la premisa.
Es decir, dime qué me dijiste y estoy pendiente a ver si no hay una contradicción, ¿no? Segundo principio fundamental de la lógica, no contradicción. Entonces, básicamente, los discursos se buscan o se basan en cómo hago yo para que usted caiga en contradicción. Si usted cae en contradicción, ya fue. Entonces, evidentemente, el debate es mío. ¿Ves? Entonces, esa técnica de discusión de debate tiene su fundamento en los principios de la lógica. Cuando alguien se declara ganador de un debate es porque sencillamente logró que uno de los tres principios entrase en el otro, vamos a decir, en el contrincante. Si uno logra que alguien llegue a una contradicción, llegue a perder la identidad, es decir, que me dijo una cosa y esa cosa no corresponde con lo que me está describiendo, pues ya fue. Eso no es lo que me está diciendo. A veces ocurre que en un discurso ya va. No es lo que me quieres decir, ¿ves? O me dijiste algo, pero no fue lo que me dijiste con tus palabras. Principio de unicidad, ¿ya? Es decir, no está básicamente o identidad. No me está vacilando, literalmente hablando, ¿no? Me está diciendo algo que no corresponde con lo que me quiere describir. Se perdió la identidad, se cayó el discurso. Si se cae la contradicción, si entra la contradicción, se cayó el discurso. Si entra el tercio excluido, se cayó el discurso. Entonces, importante mantener las premisas. Ojo, pendiente de las premisas. Profe, disculpe. Dime. En la operación bicondicional, en el significado también podría interpretarse como interdependientes, ¿no? En realidad, dependencias mutuas. Es decir, para que ocurra P, para que ocurra Q, debe pasar P. Pero para que pase P, debe pasar Q. Entonces, en realidad es una dependencia mutua. De ahí la palabra bicondicionante. En este caso es una sola condición. En el caso inicial dice P implica Q. Es decir, para que ocurra P, Q debe pasar P. Ajá, y en el otro sentido, para que ocurra P debe pasar Q. Ah, ya, listo. Entonces hay una doble regla de dependencia. En la primera hay una regla de dependencia. Es decir, en el condicional hay una regla de dependencia. Ocurre Q si solo si está P. Ahora, en el bicondicionante, el sí y solo sí va en doble sentido. Lo que quiere decir es, para que ocurra P debe pasar Q, pero para que ocurra Q debe pasar P. Ah, ok, entonces hay una condición mutua de dependencia una con respecto a la otra. ¿Se entiende la idea? En matemática se abrevia diciendo sencillamente sí y solo sí. Ya en matemática ya uno sabe que el decir sí y solo sí indica una relación de dependencia mutua. Entonces pasa P, sí solo Q, sí solo sí ocurre Q. Pero ojo, P, ya estoy partiendo como premisa que aquí está P. P, sí solo sí Q. ¿Qué quiere decir? Que Q debe cumplirse de todas. Ahora, si pasa Q, entonces pasa P, ¿no? Entonces no hay problema. Por ejemplo, si P es falso, ¿qué debe pasar con Q? Si P es falso, entonces sí o sí, Q debe ser falso. Ahora, bajo esta premisa, fíjense algo, ¿no? Vamos a analizar esta premisa. Si P implica Q, por ejemplo, miren esto. Si estudio, entonces apruebo el examen, por ejemplo. O, por ejemplo, si llueve, voy al cine. Esta es más clásica todavía. Si llueve, voy al cine. ¿Ya? A ver, ya llovió. ¿Qué quiere decir? Que voy al cine. ¿De acuerdo? Si llovió, voy al cine. Vamos a ver en qué caso falla. A ver, si estoy en el cine, ¿significa que llovió? Sí. No, ojo. La condición que yo estoy planteando es, si pasa P, entonces Q. O sea, si se da P, seguro que va el P. Exactamente, no necesariamente. Ahora, ojo con la premisa. Sí es el condicionante. Si ocurre P. Entonces, fíjense, si llueve, voy al cine. Ok, partamos de allí. Si llueve, voy al cine. Perfecto. Llovió, entonces voy al cine. Sin discusión. Ahora, estoy en el cine. Es que yo no te dije nada. Ojo, la premisa. Yo no dije nada cuando no lloviera. ¿Ven? Ojo, la premisa. Vuelvo al triángulo. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Yo no he dicho nada del tercero.
entonces cabe decir que el equilátero es isósceles. Ahora aquí estoy diciendo, si llueve voy al cine. Yo no he condicionado como premisa, yo no he condicionado cuando no llueve. La condición parte de que P se cumpla y P es si llueve. Si llueve, entonces voy al cine. Lo que sí va a ocurrir es que si está lloviendo, voy al cine. Ahora, ¿puede hacer caso que esté en el cine sin haber llovido? Por supuesto, porque no dije nada de eso. Ahora, si llovió, ¿puede que yo vaya al cine? Si llovió, ¿puede que yo no esté en el cine? A ver, llovió y no estoy en el cine. ¿Esto puede ocurrir bajo esta premisa? No puede ocurrir, ¿ve? Ahí hay una contradicción. Entonces, la única forma que esta proposición se caiga es que sencillamente la P sea verdad, es decir, la premisa o antecedente sea verdad y el consecuente sea falso. Porque si ya ocurrió P, entonces debe ocurrir Q de todas. Porque la condición es si P, entonces Q. Lo que no está en discusión es si ocurre P. Si ocurre P, sencillamente no está en discusión. Ahora, si no ocurre P, entonces hay un vacío, ¿no? Hay un vacío allí. Y el vacío está en que yo no sé qué va a pasar si no llueve. Ahora, si llueve, sé qué va a pasar. Si llueve, sé que voy a estar en el cine. Ahora, si no llovió, pues ya no sé. Ya fue. Habría que verlo. ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro? Ojo, cuando yo tengo estas ideas claras, yo puedo hacer la tabla de verdad sin necesidad de tener que memorizar nada. Vamos a ver. Vamos a construir la tabla de verdad. Para esto, vamos a ver algunas expresiones que pueden asociar con cognitivos lógicos y evidentemente tabla de verdad. Los conectivos lógicos ya dijimos que son los y, o, el implica, incluso el no, el bicondicionante y la disyunción exclusiva. Ahora bien, primero vamos a ver cómo construir una tabla de verdad. La tabla de verdad, un poco para resumir todo el enunciado, se escribe así. Se va a escribir con el número de filas, que es lo más importante, porque yo no sé cuántas filas voy a construir. Así que el número de filas se construye como 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Ojo, proposiciones simples. Lo que quiere decir que si tengo una proposición compuesta, debo tomar 2, 3, 4, 5, n proposiciones. Cada proposición simple debo separarla para construir mi tabla de verdad. Por ejemplo, para hacer la proposición en el caso de P, por ejemplo, en el caso de la negación de P, vamos a ver qué ocurre en el caso de la negación de P. Para yo negar P, fíjense, por ejemplo, yo voy a negar aquí P. La tabla de verdad, ¿cuántas filas? Ojo, filas, sin contar la fila de las proposiciones, claro está, ¿no? Ojo, la fila de proposiciones no va en la cuenta. Hablamos del número el número de filas que va a tener después de las proposiciones. Es decir, una fila correspondiente a las proposiciones, esa fila es la fila 0 no contable, y lo otro es el número de proposiciones. Si yo voy a negar P, significa que el número de proposiciones es 1, porque solamente es P, ¿no? Entonces, el número de proposiciones es 2 a la 1. Así que 2 a la 1 es 2. Significa que voy a tener 2 filas. Hago mis 2 filas, 1 y 2 filas. Luego, el número de filas que va a tener para comenzar, ojo, siempre comienzo con verdad. Es una, digamos, una condición estándar. Yo voy a comenzar con verdad. ¿Cuántas verdad y falsedad voy a copiar? Depende. Depende de lo que me dé el número de filas. Como el número de filas son 2, yo voy a quitar siempre la mitad. La mitad de 2 será 1. Así que sería una verdad, una falsedad. ¿Verdad? Falso. Ahora, la negación indica, como el nombre lo indica, ¿no? Hoy llueve, hoy llovió. La negación, hoy no llovió. Entonces, la negación de verdad es falso y para negar la falsedad será verdad. ¿Qué operaciones o qué lenguaje común se utiliza en alguno de los textos o, por ejemplo, en alguno de los problemas para identificar uno que está negando? Puede decir, por ejemplo, no voy al cine. Ah, ok, no. No ocurre que mañana es lunes. Lo mismo que decir que mañana no es lunes.
Es falso que aprobé el examen. Ah, ok, entonces también me está negando. No es verdad que ayer fue martes. ¿Ves? Entonces yo estoy negando y puedo decir no de diferentes formas. Un poco escribo estas expresiones para que si de repente hay un enunciado y usted quiere llevarlo al lenguaje proposicional, tiene que saber leer los enunciados. Entonces son algunas, ¿no? Algunas de las expresiones donde usted puede llevar al lenguaje proposicional. ¿De acuerdo? Ojo, si sale alguna pregunta sobre la construcción de la tabla, chicos, les aconsejo de frente, de una. A mí no me incomodan las preguntas, nunca. N preguntas, pues conseguimos N respuestas. Y si no tenemos la respuesta, la estudiamos entre todos, ¿le parece? Pero hay que hacer la pregunta. Hay que hacer la pregunta y en el caso todavía no ha ocurrido. Pero si llega a ocurrir que no encuentro la respuesta, yo tengo la humildad suficiente para decir, bueno, chicos, vamos a estudiar en la siguiente clase, lo discutimos. Así que no hay problema, ¿no? El aprendizaje es eso. El aprendizaje es siempre continuo y se trata de que nosotros sí o sí hagamos una comunidad de aprendizaje. Y esto básicamente es la filosofía de la Universidad Continental. Esto es un espacio para compartir y evidentemente crecer. Entonces veamos, tengo sí o sí la proposición o la tabla de verdad para la negación. Esta la vamos a construir juntos. Todas las tablas que tengo, que voy a presentar, las coloco vacías porque quiero que la construyamos desde cero. A veces uno, por ejemplo, yo soy de los que piensa que nadie aprende a analizar analizando otro. Es más fácil que lo analicemos de cero entre todos. Entonces, fíjense. Primero lo primero. Esto significa el y, es decir, una conjunción, unión. Ah, ok, entonces es que ambas, ojo, ambas las tengo que tener. Tome el café y el pan. Entonces tengo que tomar, ambas deben cumplirse. Debo tener el café y debo tener el pan. Ahora entiéndase, café y pan como verdad. Ambos deben ser verdad. ¿Cómo vamos a encontrar el lenguaje? Por ejemplo, tome el café y el pan. Tome el café y además el pan. O el pan. Tome el café, también el pan. Tome el café, sin embargo, agarre el pan. Agarre el pan, aunque también tome el café. Tomé el café, pero el pan me lo llevo. ¿Ven? Entonces yo tengo cómo asociar cualquier lenguaje proposicional dentro de este sí, que significa conjunción, unión. Veamos, estudio P y apruebo el examen Q. Vamos a ver qué tal I. ¿Cuántas proposiciones tengo? 2, estudio y apruebo el examen. Así que N es igual a 2. Tengo 2 proposiciones simples. Lo que quiere decir que el número de filas de mi tabla de verdad es igual a 2 a la N. O lo que es lo mismo, 2 elevado a la 2. Traducido al español, 2 a la 2, 4. Ahora, ¿qué hago con este 4? Siempre, como es el número de filas, lo voy a dividir entre 2. Y 4 entre 2 serán 2. Por lo tanto, van a ver, voy a iniciar con 2 verdad. Ok, entonces será verdad, verdad. Y luego, evidentemente, como es a mitad y mitad, falso, falso. Ahí está. Ahora voy con la otra. En la otra también vamos a estar a mitad. Cuando digo voy a estar a mitad, es que voy a dividir tantas veces, hasta que llegue a 1. Entonces, estas 2 que me están dando, yo la voy a volver a dividir entre 2. Así que me queda 2 entre 2. Y 2 entre 2 resulta 1. Entonces, en la siguiente columna comienzo con 1. Así que sería una verdad y una falsa. Una verdad y una falsa. ¿De acuerdo? Ahora vamos con las premisas. Vamos a responder o a llenar nuestra tabla de verdad de acuerdo al condicionante. ¿Qué tenemos aquí? Una proposición de conjunción. A ver, estudio y apruebo el examen. Si estudié, ojo, ya pasó P, o sea, estudié y aprobé el examen. ¿Se cumple la proposición? Se cumple la proposición. Entonces, verdadera. Vamos a la segunda. Estudié, pero no pasé el examen. Ah, entonces falso. Porque el conector o el conectivo habla de conjunción, de unión. Entonces, no estudié
no estudié, pero pasé el examen. No, porque dice y. En el siguiente, no estudié y no pasé el examen. Ah, ok, ninguna de las dos se cumplió. Entonces, fíjense, ¿qué podemos concluir? Que para la conjunción solamente será verdad cuando ambas sean verdad. Evidentemente, ¿no? Si vamos a la lógica, solamente será verdad lo del café y el pan cuando tenga el café y el pan. Así que no hay problema, ¿no? Se da el proceso de conjunción o unión. Así que en este caso yo puedo memorizar no, entender que solamente falla, solamente será verdad. Aquí sencillamente basta considerar el elemento excluyente, ¿no? O sea, el que es distinto. Solamente tiene un carácter de verdad. ¿Cuándo? Cuando los dos son verdad, de resto es falso. ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro hasta aquí? Vamos con la siguiente. La siguiente tabla es de disyunción. Por ejemplo, o me tomo el café o me como el pan. Una de dos. Entonces, si es una de dos, me tomo el café o me tomo el pan, entonces, bueno, si tomo el café o tomo el pan, pero puedo tomar pan o café. Bueno, depende. ¿Depende de qué? De que sea excluyente o no, exclusiva o no. Ah, entonces no. Como no es exclusiva, entra la parte en que me tome el café y el pan. Ojo, pendiente con esa, que es donde de repente puede hacer un poquito de ruido, porque la disyunción habla de separación. Sin embargo, la no exclusiva incluye cuando las dos son verdad. De ahí la palabra que entre el otro exclusivo. Es decir, para decir, epa, pero no cabe el caso de que te tomen las dos. Ah, ok, ya fue. ¿Se entiende la idea? Ojo, pendiente con esta donde no está la exclusiva. Donde no está la exclusiva cae el hecho de que ambas se cumplen. Entonces veamos la primera. La primera es P o Q. Es decir, P o pasa Q. Vamos a ver. La tabla de verdad igual tiene n igual 2, ¿no? Si n es igual 2, entonces el número de filas es exactamente igual a 2 a la 2, la discusión que ya hicimos, o sea que es 4. Como es una de dos proposiciones, ya está, en lo sucesivo no vamos a hacer esto de acá, ¿no? Ya sabemos que se está dividiendo. Así que sería, a ver, la mitad, partimos con mitad, así que sería verdad, verdadero, falso y falso. En la siguiente columna, evidentemente, va igual, pero comienza la mitad de la mitad, o sea que sería la mitad de 4, que es 2. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora vamos para análisis. A ver, primera, estudié, es verdad, y aprobé el examen, es verdad. Bueno, pudiese estar pensando que no cumple, pero ojo, no es la exclusiva, entonces aplica. Como no es la exclusiva, entonces aplica y es verdad. ¿Ya? Ahora, en la disyunción exclusiva, esto sería falso, porque no aplica, ¿no? Veamos este. Estudié, pero no aprobé. Ah, no hay problema porque dije estudio o apruebo el examen. Entonces esto es verdad. Veamos la tercera. No estudié, sin embargo aprobé el examen. Ah, no hay problema porque dije que estudiaba o aprobaba el examen. Entonces aprobé mi examen. También es verdad. ¿Qué pasa con la cuarta? No estudié y no aprobé el examen tampoco. Ah, entonces falló la proposición. Así que esto es falso. Y en este caso diremos que para la disyunción solo es falso cuando ambas son falsas. ¿Ves? Entonces ya puedo tener una lógica de trabajo, una forma de establecer mi lógica de proposiciones y no hará falta que yo memorice la tabla de verdad. Profesor, pero si yo tengo la tabla de verdad aquí, resumen, bueno, está bien, puede tenerla, así que no hay problema. No he dicho que no la tenga, pero ojo, no hace falta tenerla si usted realmente hace y analiza la lógica. Vista como lógica, no hace falta hacerla. Vamos con esta. Esto es, a ver, el condicionante. Recuerden que discutimos el condicionante, ¿no? Como dice, si P, entonces ocurre Q. P porque Q, puesto que pasó P, puesto que Q ocurrió cuando P sea cierto, entonces Q
Cada vez que P, entonces viene Q. Así que pueden encontrarse con alguno de estos lenguajes. Vamos con este. Si estudio, entonces P, entonces apruebo el examen, entonces Q. Ahora veamos. Ya esto lo hemos discutido, ¿no? La tabla va a ser, como son dos proposiciones, no va a variar. Verdadero, verdadero, falso y falso. Luego por mitad sería la mitad que es 1, ¿no? Así que sería verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, la primera condición, vamos a ver qué ocurre con la primera condición. La primera condición dice, o la primera parte, estudié, entonces aprobé el examen. ¿Es cierto? Totalmente cierto, ¿no? Aprobé, estudié y aprobé el examen. Chévere. Vamos con la segunda. Estudié, sin embargo, no aprobé el examen. ¿Esto es cierto? Ojo, estudié, porque es verdad, estudié y no aprobé el examen. ¿Será verdadero o falso? Es falso. Falso. ¿Por qué? Porque no se cumplió el antecedente o consecuente, el antecedente o premisa, sin embargo el consecuente no se cumplió y es un condicionante. Así que sí o sí se cumple P, entonces Q. Si se cumple P, claro está. Veamos esta. No estudié, ya no estudié, o sea que no pasó P. Sin embargo aprobé el examen. ¿Puede ocurrir? Por supuesto, porque yo no dije nada cuando no estudiara. Ojo, yo no dije nada cuando no estudiara, igual del cine. En el cine, yo no dije nada cuando lloviera. Entonces aquí, si no dije nada cuando no estudiara, entonces puede hacer caso que sea verdad. Así que esta proposición es verdadera. Si yo no estudié, ojo, no estudié, o sea que no pasó el condicionante, entonces puede ser que no apruebe. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si no estudié, que no es el condicionante P, entonces puede pasar que apruebe o que no apruebe, pues no hay problema, ¿no? Si no aprobé, pues bueno, yo no dije nada cuando no estudiara. Si aprobé, no importa, y si no aprobé, también puede pasar, es decir, las dos son probables. Puede pasar que yo sin estudiar apruebe y puede pasar que si yo sin estudiar no apruebe. En este caso en particular decimos que el condicionante solamente es falso cuando la premisa es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos es verdadero. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ya podemos mantener una estructura de trabajo. ¿Cuándo el condicionante es falso? El condicionante es falso cuando la premisa es verdadera y el consecuente es falso. En ese caso en particular diremos que la proposición es falsa. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Ahora veamos. Estamos en la tercera. Ojo, chicos, no me dejen avanzar con alguna duda. Lo importante es que no quede en duda alguna. A ver, la misma condición, ¿no? Hay 4, así que verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la siguiente tendremos a mitad de ellas, así que sería verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí sería apruebo el examen, P, sí, solo sí, estudio. Así que P, sí, solo sí, Q. Ahora veamos. Veamos acá. Tengo la primera. Aprobé el examen, ojo, aprobé el examen, ya cumplió, ya ocurrió que aprobé el examen. Estudié, aprobé el examen y estudié. Perfecto, las dos se cumplieron. Veamos esta. No estudié, o sea que no se cumplió P, perdón, se cumplió P, pero no se cumplió Q. ¿Qué significa esto? ¿Será verdadero o falso? Falso, correcto. Así que verdadero, falso. A ver esta. No se cumplió P, o sea que no ocurrió P, pero se cumplió Q. Si lo leo en este sentido, se cumplió Q y aún cumpliéndose Q, entonces no pasó P. Ah, entonces falso.
No pasó P, o sea que no se cumplió P, pero es que tampoco se cumplió Q. Y la condición es, si pasa P, pasa Q. Así que si no pasa P, puede que no pase Q. Así que esto es verdad. ¿Ven? Entonces, a ver, ¿cómo analizamos esto? El bicondicionante van a ser verdad cuando el antecedente y el consecuente sean verdad o el consecuente y el antecedente sean falsos. De resto, bajo cualquier combinación, será falso. O traducción al español, si son verdaderos, verdadero es verdad, y si son falsos, falso es verdad. En cualquier otro caso, pues, será falso. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que nosotros podemos establecer la tabla de verdad sin necesidad de memorizar. Basta que sí o sí nosotros establezcamos básicamente lo relacionado con lo que son la lógica, ¿no? Si yo me baso en la lógica, seguro, sí o sí, voy a tener buen resultado considerando que voy a partir de las premisas. Y esto me ayuda, ojo, si ustedes construyen sus tablas, al principio pega, pero construyen sus tablas así y la lógica se abre. Es decir, entender la lógica desde el punto de vista lógico, valga la redundancia, puede en algún momento ser medio contradictorio. Para mí, una de las asignaturas más completas es la lógica y más confusa en algunos casos. Más confusa y más completa, pero que nos lleva al análisis profundo, nos lleva, partiendo evidentemente de considerar los principios de la lógica, ¿no? Vamos a ver ahora la disyunción exclusiva. Ah, bueno, esta no tiene opción. No o no, o sea, no y no. O sea, negamos las dos. No y no. Aquí es no, perdón. Así que aquí es no y no. No y no. O sea, no ocurre que y no que. No este ni no el otro. Ambos son no. Definitivamente no. Entonces esto va a ser la misma regla, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la otra, por la misma razón, será verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora veamos, o estudio P, o estudio, es decir, o estudio P o estudio Q, o ambas, o sea, ambas negadas, o estudio Q. Veamos. Verdadera, verdadera. ¿Cómo será? O sea, estudié y aprobé el examen. ¿Será verdadero? ¿Verdadero o falso? A ver, verdadero, verdadero. O sea, que se cumplió que estudio y se cumplió que apruebo el examen. ¿Será verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso, profesor? Porque, ojo, este es disyunción exclusiva. Es decir, una o la otra. No hay medio tinte. Ah, entonces esto es falso. Porque ni dejé de estudiar, ni dejé de aprobar. Una excluye a la otra, eso es correcto. En la siguiente, veamos, estudié, pero no aprobé el examen. No hay problema, esto es cierto, porque aprobé. La siguiente, no estudié, sin embargo, aprobé el examen. Ok, verdadero, porque aprobé el examen. Y la otra, no estudié y no aprobé el examen. También es falso. ¿Por qué es falso? Porque por lo menos tenía que haber hecho una de las dos. Entonces, fíjense que esta disyunción exclusiva es justamente el contrario al bicondicionante. El bicondicionante es verdad cuando los dos son verdad. Y son falsos cuando los dos son verdad, cuando los dos son verdad o los dos son falsos. Mientras que esto es lo contrario. Solamente son verdad cuando uno de los dos es verdad. Si vemos esta y la anterior, observen, esta tiene dos caracteres de falsedad y dos de verdad. Son verdad cuando ambos son verdad o ambos son falsos. Cuando son combinados, pues sencillamente falso. Y este es el proceso contrario. Si ocurre una de las dos, entonces es verdad. Y si ocurren ambas, ya sea por verdad o falsedad, entonces no se cumple, por lo tanto será falso. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta aquí? Ahora fíjense, una vez que hemos analizado cada una de las proposiciones por separado, ya esto no va a ser problema para nosotros, ¿no?
ya podemos llenar una tabla resumen de todas las proposiciones. Ahora fíjense cómo la voy a llenar yo. ¿Cómo la voy a llenar yo? Utilizando la regla memotécnica, la que hemos estudiado, ¿no? A ver, esto es disyunción o conjunción. A ver cómo vamos. Disyunción o conjunción. Disyunción. ¿Qué significa disyunción? O. ¿Y cuando el o tiene solamente un carácter de verdad? Ojo, que aparece o. El o tiene solamente un carácter de falsedad. Solamente es falso cuando ambas son falsas. Tiene solamente un valor de falsedad. El resto es verdadero. ¿Ves? Solamente cuando ambas son falsas. Ahora, ¿esto es conjunción o disyunción? Conjunción. Conjunción. ¿Qué significa? Que solamente será falso cuando ambas sean falsas. Así que será falsa cuando ambas sean falsas. De resto, siempre será verdad. Esta es una implicación. Solamente será falso si ocurre P, pero no ocurre Q. ¿De acuerdo? Ah, ya, un momento que aquí la llene mal. Un momentico aquí. Discúlpenme esa. El O solamente será falso cuando ambas sean falsas. Correcto. Así que la conjunción será verdadero solamente cuando ambas sean verdaderos y el resto de carácter de verdad serán falsos. Disculpe. Ok, así. Ahora veamos este. ¿Cuándo va a ser solamente el condicionante falso? Cuando la premisa haya ocurrido y sin embargo el consecuente no ocurrió. Ah, entonces solamente va a ser falso cuando haya ocurrido la premisa y sin embargo el consecuente no ocurrió. En cualquier otro caso, evidentemente va a ser verdad. Por lo tanto, en el resto de los casos puede ocurrir el consecuente. Ahora veamos, el bicondicionante, ¿cuándo es verdad? Cuando ocurre que ambas son verdad o ambas son falsas. Bajo cualquier combinación distinta serán falsas. Y la disyunción exclusiva será verdad solamente cuando ocurran una de las dos. Pero en cualquier otro caso que ocurran ambas o dejen de ocurrir ambas, entonces serán falsas. Y aquí tenemos la tabla de verdad de manera resumida. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí ¿qué va a ocurrir? Solamente es falso cuando ambas son falsas. Solamente es verdad cuando ambas solamente son verdad. Solamente es falso cuando el antecedente es falso y el antecedente verdadero, el consecuente es falso. Serán verdad si ambas son verdad o ambos son falsos. Y serán verdad solamente si uno de los dos es verdad. Así que ya tenemos cómo analizada cómo hacer una tabla de verdad independientemente de la estructura que ella tenga. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Ok. Alguien me preguntaba la clase anterior, profesor, esas PPT, ¿dónde están? ¿Recuerdan? Yo voy a hacer esto. Fíjense, voy a compartir acá. Todavía no hemos terminado, hay más. Voy a compartir acá. Voy a pedir a todos que, a ver, voy a compartir la PPT, voy a ver elementos enviados acá. Vamos a cambiar todo lo de la organización, excelente, todo lo que esté en la organización, pero lo que estén en la organización, discúlpenme aquí, lo que estén en la organización, configurar enlace, aquí no, lo que estén en la organización y puedan, solamente lectura, ojo, se lo voy a copiar de lectura para que no lo borren, o lo voy a copiar de
para editar, si lo quieren estudiar, chicos, pero les voy a aconsejar que descarguen una copia para hacerla, para que no me modifiquen el inicial, o sea, la matriz que es el mío. ¿Se entiende la idea? Ojo, les voy a permitir que editen la presentación por si quieren practicarlo, pero por favor, descárguenla. ¿De acuerdo? Por favor, descárguenla. Descárguenla para Profe, que... ¿y si lo sube al aula virtual? No se preocupe, porque miren lo que vamos a hacer aquí. Miren lo que vamos a hacer acá. Hagan clic sobre ese enlace. Y miren, ya están en la presentación. Aquí se están uniendo, ¿ves? Leslie, todos están VIP, pues. Tienen la presentación VIP. Lo único es que si modifican uno, se va a modificar para todos. Así que ya tenemos la presentación. Conclusión, chicos, ustedes le van a dar acá, fíjense, en los puntos, y le van a hacer una copia. Hacer una copia. ¿Se entiende? En estos 3 puntitos, ustedes le dan a hacer una copia. Y cuando hagan la copia, trabajen sobre la copia. Hagan lo que quieran sobre la copia. ¿Se entiende? Chicos, habíamos hablado del delegado. ¿Asignaron su delegado? ¿Quién es el delegado, por favor? Creo que era Sebastián, ahí está. Ok, Sebastián, dame tu número de teléfono, por favor. Colócalo. (984-584-848). Está llena de 8, intercalado. Casi. Ok. Sebastián puede tener el enlace e incluso lo puedes pasar por el grupo de WhatsApp, el enlace de la presentación. Y así todos tienen la presentación en tiempo real. Todos tienen la presentación en tiempo real. ¿De acuerdo? Igual la voy a subir al Drive. Pero ojo, en realidad no hace falta, lo van a tener en el aula virtual, pero en realidad VIP, como estamos aquí, usted no tiene que esperar a abrir. Desde este momento, si usted la descarga, es más, ya la tiene en su Drive. Una vez que usted le da a compartir, usted va al su Drive y ya la tiene. En el Drive de cada uno está, porque ya la compartí con ustedes. Entonces, la presentación la tienen, ¿no? Adicional a las presentaciones que ya están en el aula virtual. Ok, seguimos entonces. Ahora veamos, por ejemplo, cómo construir la tabla de verdad bajo esta premisa. Es decir, cómo vamos a construir la tabla de verdad para 3 proposiciones. ¿Cómo construimos la tabla de verdad para 3 proposiciones? Entonces, vamos a ver. Para 3 proposiciones, esto sería n igual a 3. N igual 3, repito. Si n vale 3, entonces vamos a construir las proposiciones para cada una de ellas en función de lo que habíamos visto como, evidentemente, la premisa de proposiciones, ¿no? Ya tenemos la tabla de verdad, tenemos las proposiciones. Ahora veamos. N es igual a 3 proposiciones. Si n es igual a 3 proposiciones, el número de filas será igual a 2 a la n, pero la n vale 3, y 2 a la 3 serán 8. Lo que quiere decir es que en la primera de cambio vamos a dividir el 8 entre 2. Así que sería 4. Así que en mi primera columna van a ir 4 que van a ser verdad. Así que esto sería verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. En lo sucesivo, combinado, van a ir falsos, ¿no? Así que sería falso, falso, falso y falso. Ojo, que esta de aquí me va a permitir a mí también trabajar, ¿no?, con ustedes y evaluar la participación. Por ejemplo, fíjense, yo voy a construir la tabla de verdad y vamos a ver que de repente le voy a dar chance a alguno, a uno por uno incluso, para que, por ejemplo, construya, vayan pensando quién lo desea. A uno va a construir, por ejemplo, la primera, la segunda, uno la tercera, uno la cuarta y uno la quinta. Lo que quiere decir que hoy pueden participar en esta, pueden participar 5 compañeros. Yo voy a terminar la tabla
A ver, la siguiente, ¿cómo sería? La siguiente sería, como fue 4, ahora tomo ese 4 y lo divido entre 2. Así que va a resultar 2. Así que sería, como ahora vamos igual a la mitad, sería verdadero, verdadero. Falso, falso. De 2 en 2. Verdadero, verdadero. Vamos a cambiar el color para que podamos visualizarlo mejor. Sería verdadero, verdadero, falso y falso. De 2 en 2 ahora. Y la tercera, entonces iría la mitad de 2, que sería 1. Así que va a ir de 1 en 1. Así que en este caso sería verdadero, falso. Verdadero, falso. Y verdadero, falso. Verdadero, falso. Ahí está. ¿De acuerdo hasta allí? ¿Alguien quiere hacer, a ver, conjunción o Ya, disyunción? profe. Yo hago Dime. disyunción. ¿El disyunción? Ok. Yo voy a dejar de compartir pantalla, tú compartes la pantalla y lo haces con el drive abierto, ojo, para que vean que esto es bastante práctico. A ver, comparte la pantalla, yo voy a dejar de compartir en este momento y tú vas a Ya, está compartir tu bien. pantalla. Ok, compártenos la pantalla y vamos a hacer el siguiente y todos vamos a visualizar cómo va la tarea, ¿no? ¿Cómo sería esto? Evidentemente nos dice lo que estamos haciendo, ¿no? Ok, ahí está, Ya. miren. Ahí ¿Sí está lo en logras tiempo ver? real nuestra clase. Ya, listo. Puedes editarlo. Ahí tienes tu lápiz. Sí, como se habrá hecho en la clase de que aquí en esta disyunción solamente es falso cuando los dos son falsos. O sea, en este caso serían los tres, ¿no? Si no me equivoco. Y ya, pues entonces el único que sería falso sería este. El Ojo, no, 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 no. Los tres no. La premisa involucra 2. P y Q. Ah, ya, Entonces P vas a y Q. trabajar con la columna de P y la columna de Q. Ah, Solo entonces con serían P estos y dos. con Q. Entonces sería el penúltimo y el último. Serían falsos. Ah, tengo mal pulso. ¿Cómo puedo hacer? No te preocupes. Usa el lápiz más grueso. Borra eso. Ajá. El siguiente lápiz, el siguiente apuntador, ese, por ejemplo, te da un poco más de precisión. Ya, mejor. Ojo que P y Q. Es falso y falso. Ya, esto es verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Qué dice el resto? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Ves? Entonces no hay problema, es práctico, ¿no? ¿Alguien más lo quiere hacer? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien quiere hacer otra? ¿O sigues? ¿O lo hacemos juntos? ¿Alguien quiere hacer la otra? Yo, profe, Ok, denle. Igual deja de compartir a ver, el que participó ahorita, ¿quién es? C, ¿no? C, sí. C, ok. C. Y ahora está. comparto, ¿no, profe? Ok, sí, comparte, hijo. Es toda tu pantalla. ¿Pueden ver? Tiene que dar a compartir la Aún no. pantalla. Ajá. Neisel. Neisel. ¿Se puede ver, profesor? No, ahora sí se va a ver. Ahora sí. ¿Sí? Ahora va en eso. Ahora sí, ahí está. Ya, profe. Ajá, ¿eso qué es? ¿Disyunción o conjunción? ¿La de I? Esa es Ajá. conjunción, profe. ¿Qué dice el Conjunción, resto? ¿Conjunción o disyunción? conjunción. Ok, listo, sigue Conjunción. entonces. Bien, Esto sería U, I, R. Entonces sería la columna de acá con la columna de acá. perfecto. Dice que son esto, solo es verdad si ambas son verdaderas. Entonces acá, Correcto, ¿ves? la Eso es verdad, lo que quiero escuchar. Perfecto. entonces sería verdad. Acá esto, una es verdadera y otra es falsa, entonces sería falso. Acá también la primera es verdadera y la siguiente es, la primera es verdadera, la siguiente, la primera es falsa y la siguiente es verdadera, entonces sería falso.
acá también sería falso, porque solo es verdad cuando ambas son verdaderas. Acá sería verdad. Acá sería falso. Acá también falso. Y también falso. Correcto. Ya, Ahora, profe. yo en lo personal les aconsejo, chicos, como ya estamos claros que solamente es verdad, cuando los dos son verdad, marquen la exclusión, ¿no? Es decir, las dos verdad y al resto le colocamos falso, para que sea más rápido, ¿no? Si ya sabemos la premisa que solamente es verdad cuando ambas son verdad, en todo caso, aplicamos que ambas son verdad, ¿no? Y resuelto. Ok, ahora sí, deja de compartir. Ya, profe. Gracias. Ok, ahora fíjense. Voy a resolver yo esta de acá, junto con ustedes, claro está. A ver, P implica Q. A ver, si P implica Q, ¿cuándo es la única forma de que sea verdad? De que sea falso en este caso. La única forma de que P implica Q sea falso es que el antecedente sea verdad y el consecuente sea falso. O sea que Q implica R, solamente será falso cuando cuando B es falso, B es verdadero y R es falso. A ver, verdadero, verdadero y falso. ¿Ves? Verdadero, falso. Verdadero ya no. Verdadero, falso. Listo. El resto es verdadero. ¿Ven lo fácil? Es más fácil cuando yo, profe Nicolé, ok, Nicolé, hazlo para no quitarte el entusiasmo allí. A la siguiente. Comparte la pantalla. El de disyunción exclusiva. ¿Ese? Ajá. Sí, o sea, el que sigue. Comparte la pantalla. A ver un momento. ¿Se mira mi pantalla? Aún no. Ahora sí, ahí se va a ver, ok. Ya, ok. Dice disyunción exclusiva para el R y Q. O sea, la tercera y segunda columna. Correcto. Esta regla dice que cuando ambas son verdades, es falso. Entonces, este sería falso. Uh-huh. Profe dice que no se puede sincronizar tus cambios. Porque debes tener problemas de internet. Ok. A ver un ratito. Ese problema de conexión. Sincronizar significa que no estás en tiempo real con nosotros. Ahí está cargando. Ya está. Ya, entonces sería cuando ambas son verdad, es verdad. Y aquí también. Y las demás serían falsos. No, cuando ambas son verdad serían falsos. Ajá. Puedes borrarla si quieres o devolver el cambio. Ya. Hay una flechita de retorno si quieres o borras. También hay una flechita ya que la puedo usar de retorno. Recuerden que la exclusiva significa una y la otra. Una o la otra. Una y o la otra. Claro. Entonces, cuando ambas son verdades, ambas son falsas. Y aquí Correcto. La también. proposición general es falsa. Correcto. Y entonces las demás serían verdaderas. ¿Verdad? Ojo, que cuando las dos son falsas. Y cuando las dos son falsas, también son falsas, ¿no? Ajá. Entonces puedes buscar una o la otra. Ajá. Ay. Ya, aquí es verdad. Y aquí es. Ahí más sencillo creo que sería si uno es falso, es verdadero. Correcto. Si una también lo puedo ver así.
Si una de las dos es falso, ya es verdadero. ¿Eso es correcto? Esa es otra forma de verlo. Si una es falso, es suficiente para que sea verdadero. Eso también. Son reglas memotécnicas que bien, pero ojo, tendría que decir que una es falsa. Pero no que basta que una, ¿no? Porque es exclusiva. Ya. Ya, profe, ¿está bien? Sí, ¿no? A ver, ¿qué dice el resto? Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. ¿La última será falsa? Sí, porque ambos son falsos. Entonces, a ver, tiene 4 verdad y 4 falsas, correcto. A ver, Ok. listo, Sebastián, para que cerremos y luego vamos a una que le voy a dejar algunas tareas ahí mismo, vía online, o sea, vía la tarea como está allí, la vamos a discutir en la próxima que va a estar. Sebastián, termina con la que sigue. Ya, profe, se está presentando. Ya, esta es la bicondicional. Nos habla la regla de que si los dos son verdaderos y los dos son falsos, vendrían a ser verdaderos. Creo que también se me fue. A ver. Recuerden la asistencia, chicos. Tienen la asistencia también. La asistencia y la presentación, ambas tienen que estar al pendiente. Correcto, buena técnica, buena técnica. Fíjense que Sebastián está marcando, por ejemplo, las que son verdad, es decir, las que son 2 verdad o 2 falsedad. Y el resto lo completa con falso. Así que, muy bien, excelente. Nicole, tu audio está activado. Ese es el link de la asistencia, chicos. Ok, ¿cómo está? ¿Todo claro ahí? ¿Bien? Sí, profesor, todo bien. No apunté el nombre del delegado. ¿El delegado quién me dijeron que era? Sebastián, Yo, profe, ¿segura? Sebastián. Sebastián. Ok. Ok, Sebastián, entre una de los apoyos que te voy a solicitar es que cuando de repente alguno no pueda acceder a la asistencia, por favor le hagas el quite para no estar tan pendiente de o sea, de marcar, ¿no? Ojo, la marcación ya la tienen, así que no se preocupen. Ok, miren esto. Como esto está editable para ustedes, pueden de repente en la copia borrarlo y hacerlo más bonito, qué sé yo. Miren esto. Van a leer, lo discutimos en la siguiente clase, van a leer lo que es una tautología, ¿no? ¿Qué es una tautología? Cuando sencillamente todo se convierte en verdad. Una contradicción y una contingencia. Van a leer cada uno de ellos. Y evidentemente lo discutimos en la siguiente, ¿no? Pero vamos a leer lo que es una tautología, una contradicción y una contingencia. Vamos a leerlo. Adicional a eso, como tarea, ojo, como tarea, también vamos a hacer, porque la vamos a discutir en clase, pero es bueno que lo sepan. Pues es bueno que vean de repente los tutoriales para que caigan adelante y ya puedan tener bastante donde trabajar, ¿no? Vamos a ver si esta representa una contingencia, una tautología o una contradicción. Hay 3 ejemplos que ustedes pueden ir haciendo, ¿no? Y ahí los voy a tener básicamente para que podamos resolver algunos.
Y en todo caso, fíjense, aquí hay otros ejercicios prácticos para determinar si realmente la condición de verdad, o sea, si es una tautología, si es una contradicción. La siguiente clase vamos a trabajar con tablas de verdad, tautología y contradicciones. Entonces, importante que ustedes puedan practicar. Ya no tienen, fíjense, aparte del aula virtual, también vamos a hacer esta dinámica. Tienen ejercicio por aquí, tienen por allá, tienen la clase acá. Esta está, eso sí, chicos, por favor, traten de hacerme la copia. Ojo, hacer una copia. ¿Ya? De todas maneras, yo voy a asegurarme y voy a hacer una copia aquí. Cuando yo hago esta copia aquí, me voy a asegurar que no vaya a ser que sencillamente a alguno se le ocurra la brillante idea de quitarla. ¿Ya? Si a alguno se le ocurre la brillante idea de editarla y borrarla, entonces ya ahí la tengo yo. Ya hice una copia. Ahora miren otra cosa, chicos. Si ustedes, para un poco para que se entiendan cómo se trabaja esto, si ustedes le dan aquí a borrar, miren lo que va a pasar. Usted le da a borrar acá y miren, desapareció la diapositiva. ¿Cómo la retorno, profe? Acá le doy hacia atrás. Ya apareció. Ahora, si yo tomé, eso es para por si acaso la borran, chicos. Yo apunté aquí, ya apunté. Y no quiero borrar porque no, a lo mejor le doy aquí y regresa a lo último que hice. Ustedes tienen opción. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Esa tarea, ¿eso usted está dando como tarea? ¿Tenemos que presentarlo en el aula virtual o algo? ¿O No, solamente para esta va a ser la revisarlo? siguiente Como clase. para practicar. Para practicar. Esta va a ser la siguiente clase. Pero un poco, a veces no. Siempre ocurre que si usted practica, es decir, tiene la clase antes de llegar aquí, pues sencillamente no va a tener problema, ¿no? Si usted tiene la clase, o sea, si viene preparado para la clase antes de llegar acá, pues no va a tener problema. Y las preguntas que trae son preguntas de fondo, sabrosas, buenas, pues, que aclaremos todo. Las preguntas cuando vienen de alguien que ha leído son preguntas que nos hacen, que nos hacen crecer. Entonces, importante, ahí tienen varios ejercicios, van a hacer algunos, y la próxima clase vamos a hacer varios. Si ya lo tiene hecho, si ya los trae hecho, lo puede tener listo para que yo le digo, vamos a hacer este, yo lo tengo, profe, lo presenta nada más y lo explica. En el caso de que yo pida que lo hagan. Ojo que la asistencia la estoy considerando. Perdón, la participación. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna duda? Recuerden la asistencia, chicos. Tengo 52 menos 2, menos 3, menos 4. Hay algunos que faltan por asistencia, chicos. Copien su asistencia. Ok, chicos, nos vemos el próximo martes. Que estén bien, cuídense, manténganse en sus casas. Estamos al pendiente. Cualquier duda, estamos en el foro Novedades y Consulta. Sebastián, si alguno ha consultado en el foro, es conveniente, publica al grupo, que te lo hagan saber, para que tú me digas, profe, mire, tiene un mensaje por el grupo, porque tengo muchas secciones y de repente yo voy para allá, para el WhatsApp, para el aula virtual, y le contesto de frente. Profesor. Profesor. Dime, Brian. Luego, ¿usted no sabe de links o libros virtuales que estén en Google sobre las preposiciones? Bueno, en realidad hay muchos. Se los voy a hacer pasar de repente los links al WhatsApp a Sebastián para que se los pase. Hay muchos en realidad, pero hay uno que se llama Lógica Proposicional y Teoría de Conjunto, básicamente así. Déjeme ubicarlo, pero en Lógica Proposicional hay muchos de verdad de lógica. Pero nosotros recuerden que vamos hacia la parte, ahorita estamos bien dentro de las proposiciones, pero vamos a estar emigrando en la medida de lo posible hacia lo que va a ser la computación y programación. Hacia allá vamos a estar emigrando. Porque hacia allá apunta la matemática discreta. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Gracias. Ok. Hasta luego, chicos. Cuídense, manténganse en su casa, que estén bien.